¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenido, feliz año 2024. Aquí estamos con ustedes como todos los domingos. Hoy es día 7 de enero y bueno, pues volvemos con el entusiasmo que dejamos en el 2023 y con las ganas de presentarle el 2024, que dará mucho que hablar. Habrá nuevo gobierno y seguramente muchas más cosas que ocurrirán. Además, es año bisiesto, tendremos Olimpiadas si no hay nada que las cambie como en aquel 20 con la pandemia y muchas otras cosas que se irán dando a lo largo de la semana. De momento, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y muy feliz 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo está la audiencia de Con Criterio Televisión? Muchas gracias por estar acá sintonizándonos de nuevo y acompañándonos a lo largo de este 2024. ¿Qué mejor manera de arrancar los domingos de este nuevo año que acá, justamente con nosotros, que le traemos una revista de las notas más actualizadas y, por supuesto, las entrevistas que nos abren paso a una semana, sí, crucial, clave e histórica. ¿Por qué no decirlo de esta manera? No solo es un cambio de gobierno, sino es un cambio inusual. La alianza que ha gobernado por lo menos en 3 décadas Guatemala, este país, con diferentes partidos, diferentes candidatos y diferentes presidentes, con excepción quizás de Álvaro Colón, pues ha quedado rota a través de la decisión de los guatemaltecos. En junio del 2023, Bernardo Arévalo, representante del movimiento Semillas, el presidente electo, y se apresta a una transmisión de mando que todavía no genera certeza en todos los sectores. Bienvenida la audiencia Con Criterio. Juan Luis, ¿cómo estás? Feliz año, televidentes. Gracias por acompañarnos en esta jornada, el primer domingo del año 2024, el primer domingo hábil, y aquí está Radio Con Criterio y Con Criterio TV para ofrecerle a usted pues la información más relevante. ¿Qué les parece, Claudia y Pedro? Feliz año a ustedes dos también. ¿Qué les parece si arrancamos con la discusión en torno a ese listado del gabinete de Bernardo Arévalo que se ha filtrado ya el día de hoy, ha circulado profusamente en los sistemas de mensajería instantánea y que nos trae sorpresas con respecto a lo que se conocía de quiénes habrían de ser los ministros? Tenemos un gabinete que pareciera provenir más de cuadros técnicos que de cuadros políticos, y un gabinete que en términos generales está integrado con mucha mayor presencia de mujeres, aunque no hay equivalencia entre hombres y mujeres, y hay una sola persona de origen indígena en ese gabinete. Me parece que es un gabinete interesante para arrancar a discutir. Pues sí, hay de todo, hay técnicos, hay personas que pertenecían al movimiento Semilla o que estaban en el entorno de él, hay esas observaciones que tú has hecho. El otro día nos decían en radio una diputada de Huinat, esperamos el gabinete a ver si hay algún reflejo de composición étnica distinta. Pues ya lo has dicho tú, apenas hay una persona, y el resto, pues algunos conocidos y otros absolutamente desconocidos. El ministro de Gobernación ya fungió como ministro de Gobernación en la época del señor Colón, Francisco Jiménez, y el resto de ministros pues prácticamente no son conocidos en el ámbito político, algunos sí en el ámbito mediático, como Haroldo Sánchez, y otras personas también en el ámbito del Partido Semilla, como quizá Jonathan Menco, que ocuparía la cartera de Finanzas, y Anabela Giraca, que estaría al frente de la cartera de Educación. El resto, como tú has dicho, personas que ya han estado técnicamente en el sector privado o público y que, bueno, pues hay que esperar a ver la labor que hacen, aunque de momento pues no hay ningún comentario que se pueda hacer, vamos a decir, negativo, sino más bien pues a la expectativa de lo que hagan. Bueno, mis compañeros están hablando de una lista que nosotros hemos verificado desde la producción, redacción de Con Criterio, y ya Pedro Trujillo ha mencionado algunos de los nombres. Mañana serán conocidos oficialmente a las 11 de la mañana. El binomio electo ha convocado a un acto a través del cual serán presentados tanto los ministros como los secretarios del gobierno de Arévalo y Herrera. Antes de arrancar este programa teníamos allí ya una conversación, sería discusión, sería debate, técnicos, integrantes. Yo, por ejemplo, subrayo que Bernardo Arévalo trae a 3 representantes integrantes o quizás a 3 técnicos que han servido de bisagras, que han servido de enlaces entre el sector privado
y estado en distintas posiciones. Me estoy refiriendo concretamente al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Comunicaciones y también al Ministerio de Economía. Y allí empezó la conversación junto con Juan Luis. Son técnicos más no representantes. Enlaces es la manera de llamar. Por cierto, se trata de 3 mujeres. Bueno, la futura ministra de Energía y Minas, Anaíte Guardado, ha formado parte del sistema de energía y minas, del sistema de generación y de distribución desde hace muchísimo tiempo. Se trata de un cuadro técnico, sí, dentro de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Es la persona en la que se había pensado que fuera viceministra. Sin embargo, al hacerse un corrimiento de cargos entre el equipo de Bernardo Arévalo, ella ha dejado de ser viceministra y pasa a ser la ministra. Originalmente se esperaba que Óscar Villagrán, una persona que ha tenido ya varios cargos de alto nivel en el sector público y en el sector privado, pues fuera el ministro de Energía y Minas, y sin embargo va a ser quien él había pensado como su primera viceministra, quien asume la cartera. Algo muy parecido está ocurriendo en economía también, a donde está llegando otra mujer que habría de ser, originalmente ella es Gabriela Guerra, originalmente se había pensado García. que ella podría ser, perdón, sí, Gabriela García, se había pensado que ella podía ser un cuadro para el Ministerio de Economía. Sin embargo, ante la decisión de Hugo Beteta, exministro de Finanzas, exdirector financiero de la Universidad Landívar, de desistir de participar en el gabinete, pues ha sido ella quien ha sido tomada en consideración para el Ministerio de Economía. Estamos hablando de cuadros en términos generales técnicos, como la futura ministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega. Se trata de una arquitecta que ha tenido ya historial, por ejemplo, como directora financiera, entiendo yo, en la empresa eléctrica, y también como asesora directa en la época de Óscar Berché en el Ministerio de Comunicaciones, cuando se encontraba Eddie Castillo al frente del Ministerio de Comunicaciones, y un cuadro tan conspicuo que ha sido parte del equipo de Miguel Martínez, como Rubén Mejía, que también fue parte del equipo de Alejandro Sinibaldi. Él era el brazo derecho entonces del ministro Eddie Castillo. Bueno, a mí me llama la atención de todos los que ya ustedes han dicho y yo mismo he comentado. Creo que no hay nada que llame la atención de una manera negativa. Me llama la atención que sigue en el gobierno o pretende seguir en el gobierno de Bernardo Arévalo, y está bien, un cargo que en este no ha hecho absolutamente nada, aunque traía un pedigrí enorme de la época del anterior fiscal. Me refiero al comisionado o al secretario presidencial contra la corrupción de este gobierno, que no ha hecho nada de nada. Bueno, el próximo gobierno hay una comisión anticorrupción que la preside una persona que acaba de finalizar estudios en Estados Unidos, no sé si de doctorado o de maestría, y que tiene de maestría y que ya tiene una experiencia ardua en la Corte Constitucional. Nos referimos a Santiago Palomo, pero no me preocupa tanto el nombre o los estudios que ha hecho como el que el gobierno siga. Me parece bien que siga con esta comisión contra la corrupción, y esperemos de este gobierno que haya los resultados, el que viene me refiero, que del actual, a pesar de la esperanza y del pedigrí, como digo, que traía la persona que está al frente, pues no se ha producido prácticamente nada. Qué bueno que siga esa comisión. Bueno, en realidad son 14 nombres, imagínense los que nosotros estamos barajando, pero además ya de secretarías y unidades específicas como las que Pedro está mencionando. Piense nuestra audiencia, tener esos nombres, aprenderlos, identificarlos, tomará su tiempo, pero creo que el mejor trabajo que podríamos hacer nosotros 3 desde esta mesa es definir con palabras muy breves qué significa, cuál es el mensaje que está enviando Bernardo Arévalo y Karin Herrera con la integración de este gabinete. ¿Es plural, por ejemplo? ¿Es un gabinete que está abriéndose hacia todos los sectores? ¿Es un gabinete que llamó
y se integró con representantes de esos distintos sectores. Yo hacía la observación directamente con las 3 mujeres, economía, energía y minas y comunicaciones, como si enlaces quizás no integrantes, representantes, pero sí han sido bisagras que han trabajado con ese sector privado. Pero ahora hablemos, por ejemplo, de otros gabinetes. Me quiero referir a Gobernación, que significa y que es un gabinete crucial, con Francisco Jiménez, que ha tenido un desempeño calificado y aprobado por prácticamente organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil que trabajan alrededor del tema de seguridad, una persona altamente calificada, conocedor, difícilmente podría discutirse su preparación y su experiencia en el tema. Ya fue un ministro antes. Creo que allí el presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa han apostado a alguien que tiene no solo la experiencia, pero tiene además capacidad y enlaces con organismos internacionales que le permitirán pues una mejor gestión, sobre todo Estados Unidos. Creo que esa es, debo calificarlo de esa manera. Una sola persona de la bancada del partido Semilla dejará el Congreso para convertirse en ministro de Finanzas. Se trata de Jonathan Mencos. El resto de los diputados va a permanecer en sus respectivas curules. Solo se le ha tomado en cuenta a él para que integre el gabinete. Como dijeron ya mis compañeros, Francisco Jiménez es el futuro ministro de Gobernación. Oscar Cordón, un médico que hasta hace muy poco se encontraba en Estados Unidos desarrollando su carrera, será el nuevo ministro de Salud. No se trata de una persona que haya integrado el equipo de Lucrecia Hernández, la difunta diputada y exministra de Salud, que integró y fundó el partido Semilla. Sin embargo, sí se trata, según me dicen las fuentes, de una persona que se ha comprometido a cumplir con ese plan estratégico que diseñó el equipo de Lucrecia Hernández. Carlos Ramiro Martínez va a ser el futuro canciller, Gabriela García va a ser la futura ministra de Economía, Anabela Giraca, un cuadro fundador del partido Semilla, será la ministra de Educación, y Abelardo Pinto, también un cuadro integrante del partido Semilla y muy cercano al presidente Bernardo Arévalo, será el ministro de Desarrollo. Hay también que incluir a Haroldo Sánchez, un antiguo amigo nuestro y compañero de labores, que será el secretario de Comunicación, y un ministro de Defensa que todavía no está claro quién será, aunque se han filtrado el nombre, pues... Se ha filtrado el nombre, pero de acuerdo con el reporteo que tengo, esto ha subido y bajado. Hasta el momento sí. Creo que sería apresurado decirlo porque no estaba del todo seguro, pero sin duda a pocas horas de que el binomio electo lo presenten, ese nombre ya estará definido. Gente de dentro del partido, como dice Juan Luis, gente de fuera del partido, pues que les vaya bien. Ese es el mejor deseo, porque que les vaya bien es que nos vaya bien a todos. Sí, yo creo que es multidisciplinar, de personas, como digo, que creo que no tienen tacha visible en ninguno. Todo lo contrario, muchos de ellos son conocidos justamente por una acción positiva que han realizado en sus trabajos más visibles y otros por idéntica razón. No tienen tacha, Pedro, pero déjame levantar un poquito la ceja cuando hablamos de Santiago Palomo como comisionado anticorrupción. Él era hasta hace poco tiempo letrado de la magistrada Dina Ochoa de la Corte de Constitucionalidad. La magistrada Dina Ochoa tiene a una de sus hijas, por ejemplo, trabajando en el Tribunal Supremo Electoral. Esas prácticas de repartirse cargos o de conseguir cargos para los hijos en diferentes posiciones adentro de la administración pública, ¿eso va a ser mal visto en la siguiente administración? Me parece que eso es parte de la discusión importante. Que sí. Pero eso no le afecta a la persona designada, ¿no? Que no es directamente, digamos que han colocado a un letrado que no tiene injerencia en la colocación de esa hija de Dina Ochoa en el Tribunal Supremo Electoral. Pero es muy bueno que lo traiga a colación Juan Luis. ¿Saben por qué? Porque esa hija de Dina Ochoa, que fue presidenta de la Corte de Constitucionalidad y actual magistrada, tiene denunciados a varios periodistas del diario El Periódico, incluido su presidente fundador, José Rubén Zamora, de violencia contra la mujer. Ellos están sujetos a un proceso en el cual enfrentan una acusación de carácter penal con prohibiciones y además con la amenaza de la cárcel, un proceso que sí sigue su marcha porque fueron los periodistas que publicaron esa nota.
ciertamente Juan Luis pregunta, ¿esa práctica será mal vista en el gobierno del partido Semilla? Por supuesto que tiene que ser mal vista, porque ellos fueron uno de los principales o una de las principales voces que lo señalaron antes y con esa promesa es que llegan ahora al poder. Pero por el otro lado, es muy oportuno tocar ese tema, Juan Luis y Pedro, porque hoy hemos visto cómo se hace público a través de la prensa comunitaria ese memorial de la Procuraduría General de la Nación, en la cual pide ser añadido como querellante adhesivo en la acusación contra los 8 periodistas del periódico por hacer una cobertura del proceso de José Rubén Zamora. El Estado se encuentra agraviado por la cobertura de los periodistas. Así se encuentra la situación y ese es justamente el contexto en el que Bernardo Arévalo asume la presidencia en apenas 7 días. Bueno, antes teníamos un secretario contra la corrupción, ¿verdad?, de la Fiscalía anterior, de estos que prometían mucho y sin embargo no ha hecho nada. Así que yo creo que lo que hay que hacer es dejar que las personas se muestren por sí mismas, no de dónde son ni de dónde vienen. Algunos que venían de donde pensamos que iban a actuar bien no han hecho nada. Así que esperemos que estos que vienen de otros lugares tengan una acción mucho más eficiente. Pues estamos en hora para entrarle al siguiente tema, pero después de un corte. Bienvenida a la audiencia con criterio a este segmento dedicado especialmente para su salud, la de los más pequeños, la de los jóvenes y la de los mayores en casa. Hoy le doy la bienvenida al doctor Alejandro de León Marsicovetere, médico pediatra. Bienvenido, doctor, qué alegre tenerlo acá en Con Criterio. Muchas gracias, Claudia. El gusto es mío. Una feliz noche. Doctor, en las últimas 2 semanas me he topado con padres de familia, amigos que se quejan de lo siguiente. El chico, la chica regresaron con estornudos, con tos y empiezan a contagiar a los adultos. ¿Cuán frecuente es esto, doctor? ¿El regreso a clases está asociado con una alta incidencia en enfermedades respiratorias? Sí, así es, Claudia. Hemos tenido muchísimos cuadros respiratorios en estas primeras semanas de regreso a clases y es parte de lo que hemos platicado con lo que respecta a la deuda inmunológica. Esta deuda inmunológica es el no haber tenido una estimulación adecuada en nuestro sistema inmune. Obviamente, pues el resguardo del COVID, de la pandemia, nos hizo no estimular nuestro sistema inmunológico. Y eso, asociado a las temperaturas bajas por estos frentes fríos que han habido en las primeras semanas, con el regreso a clases también, hemos visto un incremento importantísimo de infecciones respiratorias que afectan a los niños y también a los adultos. Ahorita estamos viendo que no solo los adultos enferman a los niños, sino que los niños que se enferman en las escuelas, en los colegios, están llevando virus a las casas y enfermando incluso a los adultos o hermanitos más pequeños que aún no están yendo a la escuela. Doctor, este término que usted ha utilizado, deuda inmunológica, ¿acaso podemos saldarla? ¿Acaso podemos poner en números negros esos números rojos que tenemos en nuestro sistema inmune? Pues así es, Claudia. Esto será un proceso en donde nuestra misma respuesta inmunológica al estar expuesto a diferentes microorganismos, pues de pronto nos costará con algunos procesos infecciosos respiratorios estos próximos meses y pues tenemos que ayudarnos de pues, opciones como pues algunas vitaminas como vitamina D, vitamina C, zinc, que es tan importante, y podemos buscar opciones estimulantes del sistema inmune naturales como Septilin, que es un inmunoestimulante espectacular para niños y para adultos que nos ayudará en poner los números en negro como usted menciona y que salgamos pronto de esta deuda inmunológica. Bueno, ya habló de todos estos refuerzos que podemos adoptar, pero ¿acaso existen prácticas, acaso existen remedios caseros o medidas que podamos tomar para fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, el ejercicio es importantísimo, tratar de tener activo nuestro cuerpo, una alimentación balanceada, una alimentación sana, y hay pues muchas opciones que podemos utilizar como propóleo, equinacia, cúrcuma, cítricos para mejorar nuestro sistema inmunológico, y en conjunto con una buena alimentación, ejercicio y este apoyo de
opciones naturales, pues vamos a mejorar nuestro sistema inmune. Esperemos que lo más pronto posible. Eso esperamos, doctor, saldar muy pronto esa deuda inmunológica que hemos tenido todos. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Él es Alejandro de León Marcico Vetere, médico pediatra. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Muy bien, de regreso y vamos a hablar de los temas que se vienen. El primero que va a ocurrir, esperemos que no haya otro que lo opaque, es la toma de posesión de los nuevos diputados y, consecuentemente, la Junta Directiva del Congreso. Vamos a hablar con Cristian Álvarez, diputado saliente y electo, diputado permanente, diríamos casi, por lo menos en la próxima legislatura del partido, creo. Cristian, buenas noches, ¿qué tal? Hola Pedro, ¿qué tal están? Qué gusto compartir con ustedes, sí, diputado, por 4 años más y pues con todas las ganas de seguir aportando a construir ese país que todos soñamos, con más libertad, donde todos podamos estar aquí. Pues muchas felicidades por el año nuevo. Diputado, colóquenos en contexto. Sabemos que Semilla, Vamos, Valor y Unionistas se perfilan con planillas casi listas para dirigir la Junta Directiva. Solo voy a mencionar a las cabezas: Carlos López, antiguo diputado de la UNE, hoy integrante de Valor Unionista; Sandra Jovel, antigua canciller del gobierno de Jimmy Morales, y luego 2 o 3 nombres se barajan del partido Movimiento Semilla. ¿Quién tiene más fuerzas? ¿Quién tiene los votos ya sumados y recolectados? Bueno, digamos, normalmente, comúnmente en los parlamentos uno se va a topar con 2 planillas, la oficialista, la del gobierno, y pues la que busca hacerle oposición al gobierno. Yo en este caso sumaría una tercera y diría, sí hay una propuesta de gobierno que ya se oye y han habido algunos acercamientos donde el Movimiento Semilla, el partido Semilla, quiere dirigir la Junta Directiva. Luego hay otra junta directiva o otra propuesta donde va el Movimiento Semilla en la planilla de la junta directiva, pero no preside. Y una un tercer movimiento que se está dando es una planilla completamente dejando afuera al partido Semilla. Yo creo que la opción de una junta directiva completamente de oposición es la que hoy tiene más fuerza en el Congreso. Espero que se afinen las negociaciones y que esta junta directiva, donde esté incluida el Movimiento Semilla, ya sea presidiendo o dentro de la junta, pues vaya tomando un poco más de forma y compita fuerte con la actual. Diputado, ¿ha conocido usted de la división interna en el Partido Unidad Nacional de la Esperanza y en el Partido Vamos? Informantes del propio Congreso me hablan de unas escisiones importantes adentro de esos partidos que se estarían agrupando en torno a la candidatura de Samuel Álvarez Pérez para la presidencia del Congreso. Se trata del diputado que históricamente ha reunido más votos en el país para salir electo, Samuel Álvarez, y lograría, entiendo yo, el mayor número de apoyo de la decisión de estos 2 grupos importantes. Bueno, sí se oyen no solo divisiones en la UNE, en Vamos, también Cabal está dividido, hay divisiones también dentro del grupo de Viva, es decir, esta práctica, yo no sé si de cara a las elecciones donde los partidos mandan un poquito por un lado, otro para otro, yo lo que no estoy tan seguro es si la división ya es profunda o simplemente están jugando los grupos a mandar 10 por un lado, 15 por otro. Pero sí, obviamente el rumor es fuerte de que hay divisiones en las bancadas, algo triste, por cierto, para la democracia, que no se pueda votar en armonía dentro de los mismos bloques y tener un gobierno dentro del Congreso más fácil, porque dentro de más se partan los bloques, pues la gobernanza dentro del Congreso se complica, los jefes de bloque
ya no tiene sentido la reunión porque va el jefe de bloque, pero ya no es representante de cierto número de votos. Pero sí se oye bastante que los partidos, como te digo, Juan Luis, todos los partidos están divididos. Cristian, ¿qué sentido tiene una estrategia, teniendo en cuenta que Semilla tiene 23 escaños, qué sentido tiene una estrategia de dejarle la junta directiva o la presidencia o no? El no lo entiendo más que el sí. El no es crear una dinámica de oposición al Ejecutivo, eso lo puedo entender. Ahora, el sí, ¿qué sentido tiene? ¿Es desgaste y oposición posterior o qué lectura se le puede dar? Yo lo que creo es que todos los que estamos en el gobierno, estamos haciendo política, sobre todo los nuevos, todos tenemos un cariño por Guatemala profundo y confiamos y queremos que al presidente Bernardo Arévalo le vaya bien. Y por supuesto sabemos que una buena relación entre el Congreso y el Ejecutivo, una relación de respeto, de entender la República, pues termina facilitándole el trabajo al presidente en el Ejecutivo. Y entonces, en pro de esa buena marcha del Ejecutivo y que a Bernardo le vaya lo mejor posible, pues ahí nace la intención de tener una junta directiva o de votar por una junta directiva afín al gobierno central. También está el otro lado, que por ser muy afín al gobierno central se le pasa entregando más poder de la cuenta y los gobernantes que tienen más poder de la cuenta pues terminan abusando de ellos y entonces la oposición termina siendo muy importante. Pero creo que la ventaja que tiene el movimiento Semilla y en el caso de Samuel de presidir el Congreso es que busque poner esa relación de respeto, de no andar dividiendo los bloques, de no andar jugando con triquiñuelas como ya jugaron hace 4 años en la Junta Directiva, y apostarle a una gobernanza y que Bernardo pues no encuentre dentro de la negociación política tropiezos para el éxito de su gestión, que todos, creo yo, los que queremos a Guatemala, le apostamos a su éxito. Diputado, y de las 3 planillas o de las 2 planillas prácticamente que se enfilan hacia esa junta directiva de la próxima legislatura, ¿cuál es la que a usted le persuade más cuando analiza su voto? ¿Por qué se inclina? Yo no hemos, en el partido, pues sí hemos estado viendo, pero hace falta definir. Yo quisiera enfrentarme a una decisión de compromisos de las juntas directivas. ¿A qué se van a comprometer con nosotros los diputados? ¿A ser puntuales? Me encantaría un documento donde el presidente y su junta directiva se comprometen a iniciar puntualmente las sesiones. Los que llegamos al Congreso, lo agradeceríamos de corazón, a dar la palabra, independientemente si les gusta o no les gusta el tema, a respetar a los partidos políticos y sus nombramientos, que no vaya a ser que como necesito a un diputado en jefe de bloque, no respeto la firma de los colegas. Yo creo que una lista de compromisos firmada frente a nosotros, los diputados, es de lo que nos decantaría en el caso del bloque del partido en el que yo estoy, en movernos hacia un lado o hacia otro, pero eso espero yo que se madure durante estos días, porque incluso uno puede sentirse motivado por votar por una u otra junta directiva, pero no sabemos quiénes van a ser los vicepresidentes y los secretarios que van a acompañar al presidente, entonces hay que esperar a ver esos nombres que también den la confianza de votar y no solo el que encabeza. Cristian, ¿te parece que Sandra Jovel es una candidata que reúne suficientes adeptos, que podría reunir los 80 votos, o sobre ella pesa demasiado la imagen de haber sido alguien muy cercana a Jimmy Morales, un expresidente que no logró ni el voto mínimo para convertirse en diputado en estas pasadas elecciones? Bueno, la única ventaja que tiene ella de cara a la junta directiva, que es como pues se hacen las negociaciones o se van armando las piezas en el Congreso, es cuántos votos la respaldan.
Y de entrada, imagino yo que si ella se está postulando, contará con los 11 votos del partido Valor o sumado al del Partido Unionista, 12. Eso ya la pone, digamos, para ellos son las que la están proponiendo con algunas ventajas, pero por supuesto las desventajas que puede enfrentar y los que nos podríamos alejar de una candidatura de ella, también le restan. Yo no la veo a ella dentro de los grupos liderando las tres planillas. Cristian, tenemos que ir cerrando, pero los clásicos, Alan Rodríguez, Shirley Rivera, que además tienen un respaldo de votos. Vimos al señor Alan Rodríguez aparecer en la Contraloría con los alcaldes, con sus alcaldes, dice él, de la zona, en un ánimo, supongo yo, de presentar grupo, equipo y conexión con el Contralor. Todos estos personajes, un Felipe Alejos, todos estos personajes tradicionales, ¿los ves delante o detrás de algún movimiento? Bueno, detrás deben de estar los 81, por lo menos, que voten por esa junta directiva. Todos quieren jugar a organizar algo, a estar en el poder, a tener una parte más grande del poder, pero en las pláticas en las que hemos sostenido con algunos colegas, digamos, que no están pensando en participar en las juntas directivas, sí creo que está claro que debemos de inclinarnos hacia alguien, no te quiero decir nuevo, pero sí que no haya estado, digamos, presidiendo el Congreso o que no haya tenido un desgaste muy grande durante los últimos años. Así que no miro estas caras que tú mencionas, Pedro, siendo los que encabecen hoy una planilla. Creo que sí veremos algunas caras nuevas dentro de la junta directiva. Muy bien, pues Cristian Álvarez, diputado de Creo, diputado saliente y también diputado reelecto. Feliz año nuevo, muchas gracias y muy amable, Cristian. Muy bien, y para hablar del escenario también político 2024 tenemos a otro invitado, más conocido por ustedes, Roberto Alejos, es constituyente, es diputado y bueno, seguramente la charla aportará mucho más elementos para hacernos una idea de lo que se puede venir. No sé si ya está Roberto con nosotros. Ya está con nosotros Roberto Alejos y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Feliz año, Roberto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Se le oye perfectamente. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y por arrancar este domingo con nosotros. Ya lo pusimos sobre la mesa. Se habla al menos de 3 planillas. 2 parecen convertirse en una. Vamos a decirlo de esta manera. Una representa al oficialismo actual y la otra al oficialismo que arranca a partir del 15 de enero. ¿Cuál de las 2 planillas, según Roberto Alejos, tiene más oportunidades? ¿Podemos jugar al vaticinio? Bueno, yo creo que la planilla se habló de 3 planillas por el diputado Cristian Álvarez. Yo realmente me atrevería a decirles que la planilla que más posibilidades tiene es la planilla del actual oficialismo que se va a volver oposición. Es una planilla que tiene muchísimos más votos que una planilla encabezada por Samuel Pérez. Samuel Pérez tendría que dividir a muchos partidos para poder llegar a los 81 votos que necesita, lo cual lo veo bastante difícil, pero además de verlo difícil, bastante ingobernabilidad si lo logra. Porque los diputados o diputadas que normalmente traicionan a su partido van a estar negociando de todo. Van a estar negociando una agenda, van a estar negociando cada temita, cada tema. Se vuelve algo ingobernable, realmente muy difícil de llevarlo. La planilla que se convertiría de oposición, que es el actual gobierno, tiene muchísimas más posibilidades. En estos momentos, por lo que escuchamos, por lo que hemos visto, por las reuniones que se están llevando a cabo. Habría una tercera planilla, se habló de una planilla mixta. Yo aquí me atrevería a aconsejarle a Semilla de que si no va a presidir el Congreso, que no vaya a la junta directiva, ir en una junta directiva donde solo es uno secretario, vicepresidente o algo. Eso solo compromete, pero no ayuda a la gobernabilidad en nada.
Al contrario, ya hemos tenido muchas experiencias de personas que integran una junta directiva y lo único que sufren es desgaste porque quien realmente manda en un congreso es el presidente o la presidenta y los demás prácticamente sirven de apoyo o no apoyo en una junta directiva, y para el presidente es fácil dominarlos con plazas, con prebendas y una serie de temas allá adentro que no maneja el resto de la junta directiva. Roberto, ¿qué conoces sobre la división que presuntamente se ha producido en el partido UNE? Me hablan de una división en 4 grupos, en la cual uno de los grupos, el minoritario, estaría integrado por las hijas de Sandra Torres, que parecieran quedarse solo ellas leales a la señora Torres, y el resto, los otros 3 grupos, ya estarían dispuestos a votar por la planilla de Samuel Pérez Álvarez. Igual que en el partido Vamos, me dicen que hay una división que se ha dividido en 2, y la mitad que no le responde a Miguel Martínez prefiere irse y apoyar al futuro oficialismo. ¿Tenés conocimiento de esto o es noticia nueva para vos? No, sí tenemos conocimiento que está muy dividida. Y es que Nadia de León, la hija de Sandra Torres, que entró con el partido Nosotros, estuvo buscando ser ella la presidenta del Congreso, y eso ayudó mucho a dividir a la UNE. El hecho de que ella anduviera cabildeando su propia candidatura, aprovechando a su hermana y aprovechando el liderazgo de su mamá, eso vino a ayudar. Otra cosa que divide mucho a la UNE es la candidatura de Carlos López Hijo, que es actualmente diputado por la UNE, pero ahora entró por Cabal. Y su papá, Carlos López papá, entró con otro partido. Con el partido Sur y Ríos. Ajá, con Valor. Y entonces todo eso divide muchísimo, y es esa debilidad enorme de nuestra democracia, que es la falta de partidos políticos de verdad, que no existen. Realmente son vehículos que hacen llegar a las personas, y como se autofinancian o consiguen su propio financiamiento, se sienten en la libertad de irse cuando llegan al Congreso de la República. Yo creo que no hay un partido, probablemente el unionista nada más, que no esté dividido. Y de ahí de lo contrario... Pero no está dividido porque se redujo de 3 diputados a 1, entonces así es difícil dividirse. Pero ya ni siquiera pertenece a la alianza con Suri, ¿verdad? Está él solo en un tema, es un solo voto, ya no pertenece a la alianza con el partido Valor, y todos los demás están divididos, ¿verdad? Está dividido, todos, Viva, por supuesto, está dividido. Ahí, esa falta de partidos políticos de verdad va a afectar muchísimo en el tema. Y es una época aquí creo que deberíamos estar hablando primero de qué va a pasar el domingo, porque se sabe que la actual presidenta del Congreso quisiera no darle posesión a los diputados de Semilla, y va a hacer de todo para evitar que haya una toma de posesión. Va a cometer delitos, por supuesto, porque para mí el 14 de enero y un segundo ellos dejan de ser diputados y entra en vigencia la nueva legislatura, la 10ª. Todo lo que acostumbramos ver son actos puramente protocolarios, pero realmente no pueden haber 2 congresos, y el Congreso ya electo por el Tribunal Supremo Electoral debe tomar posesión, debe reunirse sin necesidad convocatoria, como dice la Constitución de la República, y ellos podrían reunirse solitos, inclusive sin que la actual legislatura los convocara. No se necesita esta convocatoria, la Constitución los está convocando. Pero vemos ya una presidenta que está hablando de finiquitos como requisitos para calificar credenciales, el haber metido la carta al Ministerio Público donde deja suspendida Semilla. O sea, se ve, y no quiero ser de mal agüero, una mala intención de que las cosas se pongan feas el domingo. Vámonos a otro escenario que no sé si es más factible que este, en el que la presidenta del Congreso tendría que poner toda la carne en el asador ella sola. Vámonos a un escenario en el que no se llega a un acuerdo en junta directiva. ¿Es posible? ¿Es posible un escenario con un nuevo Congreso en el que no se elige junta directiva por las razones que queramos, desde la falta de asistencia hasta la insuficiencia de voto? ¿Ese escenario es posible y qué trascendencia tendría? Bueno, la historia guatemalteca está llena de situaciones similares a esta, aunque
haya un acuerdo entre algunos partidos, a última hora se rompen los acuerdos y tenemos una serie de historias en donde se llevan a cabo una votación tras otra votación, tras otra votación, sin que ninguna alcance mayoría. Podríamos tener un primer escenario y es que la presidenta no quiera darle posesión a la gente de Semilla porque no tienen partido, que no quiera darle posesión a la gente que no tiene finiquito, como se le conoce comúnmente, y tratar de romper ese tema. Es un tema que va a requerir de abogados que estén listos para meter inconstitucionalidades, amparos en ese instante para asegurarse la toma de posesión, porque ya hay precedentes donde el finiquito no es un requisito para tomar posesión, un precedente que se dio hace 4 años exactamente con 2 diputados, ¿verdad? Y sí pudieron tomar posesión gracias a un amparo de la Corte de Constitucionalidad, pero de que se puede dar, se puede dar. Pero aún tomando posesión todos, y esta junta directiva provisional, que se llama Comisión de Debates, convoca elecciones. Es una comisión que está integrada por el diputado más antiguo y los 2 más antiguos en edad y en tiempo. Convocan a la elección y se puede llevar todo el día sin que nadie tenga mayoría. Y mientras no se elija una junta directiva, no se le da posesión al presidente de la República, lo cual también estaría vedando, estaría yendo en contra de un precepto constitucional, porque la Constitución habla con claridad que a las 4 de la tarde el presidente de la República tuvo que haber tomado posesión. Y esto desde hace 4 años el presidente de Matei. Pero perdona que te interrumpa ahí, no cometerían ninguna ilegalidad, porque el Congreso está en discusión, lo hemos visto con la Corte Suprema durante 3 años. El Congreso está en discusión y no se llega a ninguna conclusión. Bueno, la Corte Suprema de Justicia tiene ahí entre su propia ley como el concejal primero se vuelve presidente en funciones y no llega a ningún acuerdo. Siguen votando y él preside la Corte mientras llegan a un acuerdo. Lo que se dio ahorita, por ejemplo, en todo este tiempo de ilegalidad de la Corte, ¿verdad? Pero en el Congreso de la República, mientras no elijan una junta directiva, no le van a dar posesión al presidente de la República. Es un tema inconstitucional, pero no hay ninguna falta. Será después de que el mismo Congreso violó la Constitución, pero ya hace 4 años se violó, nadie hizo nada, se pasaron de las 16 horas y la intención de quererle dar posesión, pero ellos no llegaban a un acuerdo. Aquel entonces también era por la junta directiva, pero porque no le llegaban al precio. No se decía públicamente por qué, pero precisamente Yamatei tomó posesión muy tarde porque la junta directiva no lograba integrarse porque no le llegaban al precio a los que iban a integrar la junta directiva. O a lo que La verdad es que el contexto y el tiempo que precede a este 14 de enero ha sido inusual, al punto que estamos hablando de aún un escenario extremo en el cual no se dé una toma de posesión de una manera natural y normal, como está previsto y programado. Roberto Lejos, para cerrar esta entrevista, ¿qué va a ser factible para el presidente Bernardo Arévalo con un Congreso así y con el contexto con el que llega? Sé que es muy breve el tiempo, pero si lo puedes sintetizar. Yo realmente, perdón que sea tan pretencioso, pero si yo fuera el presidente Arévalo y pudiera hablar con todo mi partido y mi bancada, yo no pelearía la junta directiva del Congreso de la República. Es preferible que el Congreso de la República sea un Congreso totalmente de oposición y tratar de gobernar con el legislativo, con el ejecutivo nada más, a través de acuerdos en el ejecutivo y no tocar al Congreso. Este es un Congreso que está acostumbrado a que no dan un paso sin guarache, como decimos en Buen Chapín, ¿verdad? Por todo quieren algo a cambio y el tema de plazas no necesariamente tiene que ser plata, efectivo, es un tema de plazas. Va a tener presión por gobernadores, va a tener presión porque no le quiten a la gente que actualmente está, por plazas en la carrera diplomática, embajadores, hay de todo. Y realmente yo creo que es mejor para el presidente Arévalo y para su vicepresidenta dejar al Congreso con una junta directiva de oposición y un Congreso totalmente de oposición y mantener una bancada oficial defendiendo a esa para que esa oposición no meta nada. Y tratar de hacer todos los cambios y ahí se puede hacer muchísimo desde el Ejecutivo sin necesidad de aprobar leyes, trabajar con el presupuesto que se tiene
va a ser imposible. De hecho, me atrevo a decir que deberían ya estar pensando qué van a hacer con Jonathan Mencos, por ejemplo. Si Jonathan Mencos pide permiso en el Congreso de la República para irse de ministro y no hay mayoría, no le van a dar permiso. Aunque renuncie, no le van a aceptar la renuncia. Y eso tienen que decidirlo horas antes, ¿verdad? Porque de lo contrario se va a tener que quedar a la fuerza en el Congreso, no va a poder llegar a ser ministro. Tendría que no asumir como diputado para tener ese tipo de temas, y creo que es la actitud que realmente debería tener el gobierno de Semilla. Una actitud Roberto, de decir, ¿sí? Déjame preguntarte, ¿le estarías recomendando entonces al gobierno de Semilla no buscar la junta directiva y gobernar en base a decretos del Ejecutivo? Pero ¿le animarías también a que utilice y convoque a esa población que le ha apoyado desde el 2 de octubre de manera vehemente a partir de las organizaciones comunitarias indígenas en todo el territorio nacional, para que procure forzar a los diputados a actuar de la manera que según el gobierno le conviene al país? Yo creo que tenemos que hacer uso de esa libertad de expresión, y si la lucha contra la corrupción, que es lo que el pueblo realmente espera de un partido totalmente diferente, se da como esperamos que se dé, hay que aislar al Congreso de la República. Ahí es donde brota la corrupción de manera permanente. No estamos acusando a nadie en particular, pero es mejor tratar de gobernar desde el Ejecutivo, pero parando cualquier tema de que lo que va a ser la bancada mayoritaria de oposición va a querer meter, aprender cómo parar esos temas y tratar de no legislar. Se pueden hacer muchísimos cambios sin necesidad de hacer cambios legales, y denunciar cuando un partido de oposición o todo este grupo, este equipo de oposición quiere hacer algo para que la población salga a evitar que esas leyes pasen. Tratar de pelear porque las leyes sean aprobadas es un desastre muy grande. Es mejor tratar de gobernar sin cambiar las leyes por el momento, ir agarrando seguridad, ir demostrando que realmente hay una lucha contra la corrupción, demostrando que se quieren hacer cambios de fondo, demostrando que va a haber honestidad en el manejo del gabinete, pero va a tener suficientes problemas con el nombramiento de gobernadores, que es un tema ya bastante corrompido en la forma en que llegan las ternas. Va a tener problemas en plazas, en las direcciones generales, en las entidades autónomas y semiautónomas. Ya hay bastante tarea desde el Ejecutivo como para meterse a querer aprobar leyes en este momento, cuando realmente lo que tocaría ahí sería solo parar a la oposición, que va a tener una mayoría muy cómoda. Y tratar de tener mayoría como gobierno va a ser una mayoría muy cara, muy cómoda, muy difícil de manejar, que yo realmente no se las aconsejaría. Yo ni siquiera aceptaría un puesto de junta directiva. Muy bien, Roberto Alejo, muchísimas gracias. Roberto Alejo, ex constituyente y ex diputado. Feliz año y muy amable por habernos atendido. Buenas noches. Muy bien, pues de regreso vamos a concluir con nuestras apreciaciones después del entrevistar tanto al diputado Álvarez como el diputado o el exdiputado Alejo. Yo creo que han dicho varias cosas. Al final yo me quedo como conclusión con esta. Parece que es más oportuno que Semilla presida o no esté siquiera en la junta directiva por el desgaste que eso le representa, y no se han perdido todavía las amenazas que pueda haber frente a la toma de posesión del nuevo presidente. Bien, por el Congreso actual, en lo personal lo veo un poco más difícil, por cuanto supondría que la actual presidenta, que ya ha sido sancionada y se retiró de la presidencia en una de las sesiones antes de estas últimas que convocó este año, pero sí puede ser que el próximo Congreso no termine de ponerse de acuerdo para elegir junta directiva y eso dilate, retrase, prolongue o ponga en duda la elección del nuevo presidente. Me quedo con esas reflexiones como miedos y como resumen de nuestros invitados. Me parece que te estás quedando con la entrevista de Roberto Alejos exclusivamente. En cambio, si vamos a la entrevista de Cristian Álvarez, él reflejaba, sin decirlo literalmente, mucho más esperanza en una planilla que integre a gente nueva, ha dicho él. Y cuando ha hablado de la propuesta de Semilla, él se ha referido en términos más positivos. ¿Qué pasa con las otras dos propuestas? Tampoco lo dijo literalmente, pero estaba claro que se refería a que el desgaste que tiene una planilla propuesta por el Partido Valor Unionista, al desgaste que acarrearía para el Congreso de la República en el 2024 el hecho de que Sandra Jovel, ex canciller durante el gobierno de Jimmy Morales,
lo presida, es un desgaste que diputados como él, por lo menos, no se quieren correr. Yo veo que el ánimo con el que Cristian habla de la posibilidad de que Semilla integre esa junta directiva es muy distinto y distante además del que Roberto Alejos trata. Pero en torno a la entrevista de Roberto Alejos sí tengo que decir que el temor, la desconfianza o la falta de certeza que ha generado todo el contexto a partir de la primera vuelta hasta acá se refleja en todavía pueden hacer algo, y por pueden se refieren a la alianza gobernante, Alejandro Yamatei, Miguel Martínez, Congreso de la República, presidido en esta ocasión por Shirley Rivera. Por cierto, castigados hace justamente un mes con una sanción que Estados Unidos emite con el retiro de visa al menos a 100 diputados y sus cónyuges. Miren, yo después de hablar con los dos diputados, pero también haciendo seguimiento a lo que conversamos tanto con la diputada Sonia Gutiérrez la semana pasada como con el diputado Álvaro Arzú. Por cierto, a Sonia Gutiérrez entiendo que se le invitó a formar parte del gabinete con una secretaría, pero ella declinó esa oferta proveniente del gobierno entrante. Pero haciendo recapitulación de todo lo que hemos escuchado en los últimos tiempos, me parece a mí que sí hay una posibilidad fuerte de que el partido Semilla logre gobernar en el Congreso, logre administrar la junta directiva y de alguna manera pueda dominar la agenda legislativa. Entiendo los riesgos que describe Roberto Alejos y me parece que serían considerables y relevantes para esa bancada. Sin embargo, en Guatemala tiende a ordenarse el poder en torno al Ejecutivo y me parece que eso es probable. De lo contrario, creo que nos enfrentaríamos a una situación interesantísima para observar, probablemente muy dura para vivir como guatemaltecos, en el sentido que podría llegar a darse una confrontación constante entre Ejecutivo y Legislativo en el que uno y otro, los dos poderes del Estado, tratarían de invalidarse uno al otro en términos de equivalencia. Y me parece que quien lleva más las de ganar en ese sentido termina siendo el gobierno central, porque es el que tiene la llave del dinero en concreto. Recuerden ustedes que ya ha quedado invalidado el presupuesto que los diputados de la actual alianza oficialista trataron de imponerle al gobierno de Bernardo Arévalo y se va a administrar el año 2024 en el país con el presupuesto del año 2023. Me parece además que hay un cierto temor proveniente sobre todo de los sectores más conservadores en Guatemala de que el gobierno de Semilla, ante una falta de control en el Congreso y ante una oposición recia en el Congreso que le impide actuar, acuda a la población que le ha mostrado tanto respaldo desde el 2 de octubre ante los intentos de golpe de Estado, los intentos de impedir su toma de posesión. Me parece a mí que ese temor es creciente ahora de los sectores conservadores, porque recuerden ustedes que hasta el día de hoy esta semidemocracia guatemalteca le impide a la ciudadanía protestar de manera abierta y clara, por ejemplo, ante el Congreso de la República. Se bloquean 2 o 3 cuadras en torno al Congreso y se le impide a los ciudadanos llegar hasta ahí. Y recuerden, durante todo el tiempo de gobierno de Jimmy Morales, cómo se le impidió llegar a la ciudadanía a la Plaza de la Constitución y cómo Alejandro Yamatei también reprimió las protestas en la propia Plaza de la Constitución. Eso cambia ahora completamente porque el Ministerio de Gobernación, la fuerza pública, va a estar en manos del partido de Bernardo Arévalo. Creo que estamos frente a una correlación de fuerzas distinta y a un panorama que puede ser enormemente interesante para discutir y para analizar aquí en Con Criterio TV. Les vuelvo a decir, no sé cuán penoso o digno de padecimiento va a ser para los guatemaltecos todo esto. Bueno, yo creo que queda una semana. Recordemos que el presupuesto tiene un amparo provisional. En esta semana la Corte de Constitucionalidad puede cambiar ese amparo, declarar algunos artículos inconstitucionales, pero no el presupuesto. Hay una semana de incertidumbre todavía. Yo no daría por definitivo que el presupuesto del 2023 es el que va a quedar o el que puede quedar, sino que en esta semana se pueden producir sorpresas. Producción ha hecho un video de la correlación de fuerzas. Yo veo difícil, a pesar de las divisiones que tú indicabas y que los diputados, los entrevistados también indican,
que Semilla pueda conseguir los 81 votos necesarios para presidir el Congreso. Sí veo que lo puede conseguir para integrar la Junta o la presidencia, pero no para presidir el Congreso. Desde la perspectiva de la oposición sería, digamos que un ejercicio político baldío desde la perspectiva de la oposición, el entregar el Congreso sin pelearlo, teniendo en cuenta que hay una mayoría de votos de esa oposición que no gusta, pero que está ahí. Eso es una realidad con los números que tiene. Y bueno, pues habrá que ver si esa entrega del Congreso hacia el partido Semilla y el Ejecutivo lo validan con algún rentismo que seguramente este gobierno va a dar, o prefieren quedarse con la mesa directiva para generar una dinámica de oposición no rentista, pero sí de oposición real. Es un hecho que tiene que ocurrir, todavía queda una semana y hemos visto en 2 días cómo cambia el país. Esperemos que no cambie tanto como para lamentarnos el día 15, pero los escenarios están ahí. Ahí ven ustedes los votos que hay y todo apunta a más cerca 80 de una oposición que del oficialismo que se viene. Pero bueno, son elucubraciones que hasta que nos juntemos aquí el próximo domingo será difícil de despejar. Es una semana clave en la que nosotros podremos ver cuál es la fuerza que pueden tener esas distintas facciones dentro del Congreso de la República. Ya lo escuchó usted a lo largo de nuestras entrevistas, hay una escisión, al menos en el partido Vamos y también en el partido UNE, y esas escisiones se marcan por distintas razones. No es necesariamente la negociación de la Junta Directiva lo que está dividiendo hoy a los grupos, lo divide también el contexto en el que ha llegado Bernardo Arévalo hacia el 14 de enero. Por cierto, un vistazo a la cuenta del presidente electo les deja ver que pues se está armando una enorme fiesta para esa transición de mando, y no me refiero a la fiesta de lo que ocurrirá en el Congreso, de lo que ocurrirá en el Gran Teatro Nacional, sino a la fiesta que se programa en la calle con cantantes, música, conjuntos, un ensamble gigante de marimbas en la Sexta Avenida y la banda FM de Zacapa, que debo decirlo que ahí estoy viendo cómo él está anunciando sus canciones favoritas. Una transmisión de mando a la que se está convocando a la población guatemalteca para ir a celebrar junto con el binomio. Yo desde el triunfo de Vinicio Cerezo en 1985, sí. No recuerdo que haya habido un gobierno que se haya inaugurado con tanta celebración de parte de la población y con tanto respaldo de parte de la población. Recuerden ustedes como el propio 20 de agosto, poco después de que se conocieron los resultados, el obelisco prácticamente se llenó en la ciudad de Guatemala y en numerosas cabeceras departamentales en el país, pues recorrieron vehículos con banderas del partido que había ganado las elecciones, algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Se trata de un ejercicio interesante, distinto, que estamos viendo en estos momentos. Y televidentes con criterio, nosotros vamos a seguirlo de manera estrecha en Radio con Criterio todos los días de 6 a 9 de la mañana y por supuesto en nuestras redes sociales. ¿En dónde nos escucha usted? En Radio con Criterio puede hacerlo desde todas las plataformas digitales, desde el Facebook, lo puede hacer desde YouTube, lo puede hacer desde el propio Twitter. Usted puede seguir todo lo que nosotros decimos y hacemos y por supuesto desde el 88.9, la radio fabulosa, para que usted nos escuche pues todos los días de 6 a 9 de la mañana. Gracias por estar hoy con nosotros y feliz año para ustedes. Hasta acá llegamos. Muchas Hasta gracias. mañana temprano. Nos Feliz vemos. noche. Feliz año.